En el distrito de Alto Larán, provincia de Chincha, se encuentra la Fundación La Calera. Es una entidad sin fines de lucro quien apoya a la educación, a la cultura y diversas obras sociales. Hoy en este distrito estará llevándose a cabo un evento cultural en la cual el protagonista es un historiador chinchano, Henry Mitrani. Henry Mitrani pues es un historiador el cual tiene muchas obras de carácter histórico y el día de hoy en el evento Cuenta Cuentos estará dando a conocer Machu Picchu, el origen mágico. Vamos a conocer más de este evento cultural. Decidió construir esta ciudad que se encuentra a la altura del vuelo de las aves. Es una ciudad que está entre el cielo y la tierra. Y esa ciudad se llama Machu Picchu. Y se llama así porque la construyó al borde, en la falda de un cerro que se llama también Machu Picchu. Y como la ciudad quedó abandonada durante muchos años, se perdió el nombre de la ciudad y después de muchos años que la encontraron, le pusieron el nombre de este cerro que se llama Machu Picchu. Entonces lo que ahora les voy a contar es la historia de este inca poderosísimo y además cómo pudo construir esta ciudad hecha toda de piedra, una piedra hermosísima, maravillosa, que se llama granito blanco. Toda esa ciudad tú llegas y es una ciudad de granito blanco. Es hermosísima la ciudad, rodeado de verde y rodeado de nevados. Y es una ciudad, además, que cómo la construyó para que la lluvia y los derrumbes y el abandono, etcétera, no afecten y pueda permanecer durante siglos sin ser mantenida y deshabitada. Entonces fue la mayor obra que los incas han hecho de belleza, de resistencia y el mayor recuerdo que ellos han hecho a su padre, el sol, porque ellos se sentían descendientes del sol y fue el mayor homenaje que le hicieron al sol. Este pueblo, este antiguo pueblo Perú, este antiguo pueblo inca que gobernó el Perú durante casi 100 años. Hay un lago que está en el sur del Perú que se llama el lago Titicaca. Si ustedes van a ese lago, es tan inmenso, tan grande, que está encima de las montañas, tan grande que parece el océano Pacífico, parece la playa que tienen ustedes acá al frente. Pueden navegar barcos, no ven la otra orilla, hay olas, hay tormentas. Es un lago que permite que en el día absorbe la luz del sol, porque está altísimo en la montaña. En el día absorbe la luz del sol y en la noche bota ese calor y permite que vivan seres humanos, vivan llamas, vivan alpacas, vivan niños, vivan ancianos. Los incas salieron, según los que contaban sus antecesores, de ese lago y los que salieron de ahí porque el sol, que era el padre de los incas, les dijo a esta pareja que se llama Manco Cápac y Mamahoyo, les dijo: hijos, salgan de ese lago, les voy a dar una varita mágica y ustedes van a caminar y caminar y caminar, y cuando esa varita se hunda, ahí van a fundar una ciudad. Y eso es lo que hicieron esta pareja, y caminaron con sus hijos, con sus nietos, etcétera, y encontraron, y iban probando la varita y no se hundía, hasta que un día se hundió en un cerro que se llama Guanacaure, y decidieron ahí fundar la capital de los incas, que hasta ahora existe, que se llama Cusco, y que ahora es una de las ciudades más bellas del Perú y una de las ciudades más conocidas en el mundo por los extranjeros, la más conocida y la más visitada por la gente tanto del Perú como de afuera. Estaba Pachacute, que era jovencito, tenía varios hermanos, tenía su padre que era el rey, el inca reinante que se llamaba Huiracocha, y le avisaron que venía un ejército enemigo a invadir al Cusco y derrotar a los incas. Entonces su padre de Pachacute decidió ir y abandonar el Cusco porque tenía miedo, porque eran pocos guerreros, porque los chancas eran un ejército inmenso.
decidió abandonar el Cusco, pero el príncipe Pachacútec dijo, no, yo me quedo, yo voy a defender el Cusco. Entonces, acá viene la siguiente lámina. Entonces aparecieron estos pueblos que se llamaban los chancas, que se pintaban la cara, usaban el pelo largo, larguísimo, con grasa. Eran un pueblo muy guerrero, eran 3 veces más grandes que los incas, más cantidad de gente que los incas, y aparecieron en el Cusco. Entonces, ¿qué pasó? Pachacútec no sabía, pero un tío de él hizo un truco. Agarró en la noche con otra gente y puso un montón de piedras como el tamaño de las personas, y de ahí las vistió como si fueran guerreros, les puso casco, les puso lanzas, etcétera, que de lejos parecían que eran personas y guerreros, y así de alguna manera poder atemorizar a los chancas. Pero empezó la batalla y los chancas iban venciendo porque eran más que los incas, y Pachacútec, que no sabía lo que había hecho el tío, volteó y vio a estos soldados a lo lejos que eran piedras, y él pensaba que eran soldados, y les dijo: hermanos, no puede ser que sean indiferentes ante esta batalla y que el Cusco, nuestra ciudad sagrada, fundada por nuestros antepasados, sea tomada por los chancas. Y por esas palabras tan emocionantes, las piedras se volvieron guerreros y lo ayudaron a Pachacútec y vencieron a los chancas. Y desde ese día, a esas piedras que se llaman piedras Pururauca, se les hacía homenaje todos los años. Se iban a ese lugar donde habían sacado las piedras y les hacían homenaje, ceremonia, rezo, agradecimiento, porque esas piedras que se habían vuelto hombres volvieron a ser piedras. Y esas son las piedras Pururaucas. La otra imagen. De ahí Pachacútec, al vencer a los chancas, se dio cuenta que era poderoso y decidió ir a conquistar otros pueblos, y subió al lago Titicaca, donde habían salido sus antepasados. Y llega al lago Titicaca, avanza y se encuentra con una ciudad abandonada hace muchos años, donde habían unos habitantes por ahí que se llamaba Tiahuanaco. Pero se quedó sorprendido de la hermosura, cómo podían trabajar la piedra, cómo la habían trabajado, porque eran bloques gigantes y uno ponían sobre otro sin utilizar cemento, pegaditos, hacían columnas, hacían patios, hacían casas. Entonces decidió Pachacútec imitar a los tiahuanacos y traerse un grupo de tiahuanacos al Cusco para refundar esta ciudad y volverla la ciudad más hermosa de todo Sudamérica en la época de los incas. Sigamos. La otra imagen. Pero ¿cómo trabajaban los incas? No trabajaban, ya vamos a hacer la guardería, en la calera, no, así nomás, y ponían las cosas así, no. Hacían en una piedra, o hacían también en un huaco, diseñaban la ciudad, cómo iba a ser. Entonces venían todos los arquitectos y diseñaban, de acuerdo a la geografía, a lo que los rodeaba, diseñaban: acá va a haber esta casa, aquí vamos a poner este templo, aquí vamos a poner este colegio, aquí vamos a poner donde van a vivir los soldados y los guardianes, aquí vamos a hacer los caminos, y todos esos diseños los hacían en esta piedra. Siguiente. Bueno, pero ¿cómo trabajaban las piedras? Que eso es lo más interesante, con otras piedras. Hay una piedra hermosísima que crece en los glaciales, que se llama hematita, pero en quechua, en quechua tiene otro que se llama iguaya, se llama en quechua. Esa piedra es más fuerte que cualquier otra piedra que hay sobre la tierra. No es una piedra, pero es tan dura y tan fuerte que tú, golpeándola, puedes romper cualquier otra piedra. Entonces los incas utilizaron esta hematita, esta piedra, para romper el granito que lo rodeaba en lo que iba a ser la ciudad de Machu Picchu, porque para construirla tuvieron que limpiar el sitio, tuvieron que buscar si había agua, tuvieron que buscar dónde había la cantera, digamos, dónde abundaban las piedras de granito blanco, y de ahí decidieron comenzar a construir.
Entonces venían miles de hombres que se turnaban cada 2 meses y con sus hematitas y la iban partiendo, y las iban partiendo de acuerdo al tamaño de la piedra que necesitaban. Y después venían miles de hombres con otra piedra, la cual le ponían una placa de acero y con eso pulían y las volvían perfectas. Pero ¿cómo es que podían tú? Sí, esta es la cartera. Pero ¿cómo tú podías poner una piedra sobre otra y que no se caigan? Era una cosa muy fácil. Lo que pasa es que no está a la vista de la gente que visita Machu Picchu, el Cusco. Hacían así, construían un bloque de piedra y de ahí, como han jugado rompecabezas, alguna vez han visto un rompecabezas, igualito que rompecabezas, le enganchaban con otra. Pero el enganche está atrás, tú no lo ves. Está en el corazón de las 2 piedras, entonces las enganchaban y ya no se separaban. Y de ahí hacían unas fosas y las iban poniendo encima, y ese enganche con el tiempo se iban asentando, entonces así podían construir y no se podían caer. Por eso mucha gente se admira y dice, ¿por qué en Machu Picchu no se caen las casas? ¿Por qué en el Cusco está todo pegadito? Está tan pegadito que si ustedes van con un alfiler, no pueden meter el alfiler entre una piedra y otra. Tan pegadito lo hacían y con la presión así del peso se iba construyendo. Y bueno, y en Machu Picchu mucha gente cree que se subieron las piedras para construir Machu Picchu, porque Machu Picchu está altísimo. No, fue al revés, las bajaron. Las bajaron las piedras porque la cantera estaba arriba y por los terremotos había caído y estaban arriba en los cerros. Entonces el gran reto de los incas fue bajar las piedras. Sigamos para enseñarles. Entonces, ¿cómo jalabas tú las piedras? Porque habían casos en que tenías que ir construyendo más alto, edificios grandes de 4 pisos, etc. Utilizaban estas, se llaman rampas, hacían caminos así inclinados que iban subiendo larguísimos para luchar contra la fuerza de la gravedad, que ya les contaré otra cosa, lo que es. Y el piso no ponían troncos. Si no conocen la piedra canto rodado, que está en el río, conocen ya, eso abunda en esa zona, en el río que pasa por abajo de Machu Picchu, que se llama Vilcanota o Urubamba. Y ese camino lo llenaban de esas piedras de canto rodado, y de ahí iban otras personas y la iban mojando, y de ahí amarraban el bloque que iban a trabajar. Venían cientos de hombres para jalarla, y por atrás otros hombres con unas palancas la iban avanzando, y así la iban subiendo hasta el sitio que querían. Y ahí la comenzaban a partir a pedazos, de ahí la pulían, y el arquitecto encargado les decía a los trabajadores, ponla así, ponla así, de acuerdo, casas con curvas, casas cuadradas, callancas, canchas, que ya les voy a contar. Y así comenzaron a construir canales. ¿Por qué? Porque Machu Picchu está en la falda de un nevado gigante que se llama el Salcantay. Aunque no lo parece, porque uno lo ve de lejos, es tan grande que al extremo está ahí Machu Picchu. Entonces habías terminado de construir la casa de Machu Picchu y ahora había que poner los techos. Entonces utilizaban troncos que hay, porque Machu Picchu está rodeado de bosques en la parte de abajo. Utilizaban los troncos, y sobre esos troncos ponían un tipo de planta que se llama ichu. Pero ese ichu es un ichu especial, hay varios tipos de ichu. Ese ichu es un ichu especial para construir puentes como el que Huachaca, que es un puente famoso que hay en el Cusco, para cruzar los ríos. Y lo cubrían de ichu, y después que lo cubrían de ichu, cuando iba a llegar Pachacute de visita, lo llenaban de flores y de plumas de pájaros de todos los colores. Entonces la volvían a esa ciudad llena de colores. Bueno, y así terminaron de construir esta ciudad. Yo estoy parado acá, como verán, pero con sombrero y con lentes. Y esa ciudad actualmente es patrimonio de la humanidad. O sea, la han declarado como uno de los lugares más hermosos de la tierra que hay que preservar, como son las pirámides, por ejemplo, como es el Taj Mahal en la India,
La han declarado Patrimonio de la Humanidad y por lo cual tenemos la responsabilidad de cuidarla y preservarla para las siguientes generaciones. Y ya, fin, se acabó. Amigos, estamos con el historiador chinchano Henry Mitrani, aquí en la Fundación La Calera, en este evento Cuenta Cuentos. Henry Mitrani, pues, un historiador reconocido, ha realizado diversas obras intelectuales, inclusive fílmicas, y justamente en Alto Larán, pues, hemos tenido la grata presencia aquí con los más de 60 niños aquí en Alto Larán. Pero además hay que recalcar, bueno, Henry nació en Chincha, estudió en el Colegio San José, en el Colegio Cooperativo. Estábamos conversando pues que los padres de la promoción de Henry prácticamente fueron los fundadores, ¿no?, del Colegio Cooperativo y entre otros aspectos, ¿no?, relacionados aquí a Chincha. Henry, bienvenido al programa Chincha la Historia. Muchas gracias, muy amable por la invitación. ¿En qué los puedo servir? Henry, ¿qué tal esta experiencia que has tenido hoy día con los niños en este Cuentacuentos? Muy hermosa. Yo he sido maestro de escuela, además, mientras estudiaba Historia en la universidad. Fui tutor de cuarto grado de justo de las edades que hoy día les he contado el cuento de Machu Picchu. Así que ha sido un reencuentro agradable después de muchos años regresar a las aulas, de alguna manera. Henry, además de Machu Picchu, El origen mágico, ¿qué otras obras has publicado? Bueno, tengo... relacionado con Machu Picchu, he hecho un libro, varios. Uno de ellos, por ejemplo, he hecho 100 fotos, un libro con Scotiabank, en el cual está de la primera foto que tomó Hiram Bingham a las 12 del día, el 23 de julio de 1911, hasta una última foto por el centenario que tomó, se hizo un concurso y tomaron. Entonces, son 100 fotos porque son 100 años y cada foto es de un año, de familia, de archivos, etc. También con Telefónica hice lo que has visto tú, pero con más técnica, digamos, porque a mí de Machu Picchu lo que más me ha interesado ha sido la técnica de construcción. Y por supuesto la razón por qué se construye ahí, que hoy he sido muy breve, pero es como un monumento y recordatorio de la tercera guerra contra los chancas. Igual que Pisa es contra los pinaguas y Tambo contra Ollantaytambo con los tambos, todo hecho por Pachacute. Estos son recuerdos de estos grandes triunfos contra estos pueblos que eran enemigos de los incas y que les permitió la expansión que formó el Tahuantinsuyo. Pero el sentido del monumento no es el de ahora, como Iwo Jima en Estados Unidos, que se ve poniendo la bandera, ¿no? Había otro sentido, era de sacralidad, de agradecimiento a los dioses, tenía un sentido más espiritual y de recuerdo, para que las generaciones siguientes recuerden, eso de ahí. Henry, además de tus obras de investigación, textos, ¿también has elaborado documentales? Sí. Creé un programa que sale en Plus TV hasta ahora, que se llama La Vuelta de la Esquina, con Gonzalo Torres, sí, que es mi hijo ese programa, y Gonzalo lo conduce y fue mejor. Ahora es un programa y ya tiene 14 años ese programa, y yo quería que viajara en el tiempo en Lima y que las nuevas generaciones conozcan Lima, porque Lima es una ciudad que se ha ido cambiando urbanamente constantemente y sigue cambiando. No es que vas a Praga, en la República Checa, y está tan igual que en el siglo XVIII. En Lima se han perdido muchos monumentos, se han invadido muchos terrenos, a lo largo del tiempo va constantemente como reinventándose. Entonces hice ese programa para juntar generaciones, tanto los mayores que habían conocido una Lima como los nietos y los hijos, ¿no? También he hecho, me interesé en una época y he hecho sobre Chavín de Huántar, sobre Cuelap, sobre Caral, y después he hecho documentales recorriendo Sudamérica, pero siempre asociado al Perú. Por ejemplo, el primero fue la ruta de Almagro, porque Almagro sale del Cusco hacia Chile, es el fundador de Chile. Entonces yo seguí esa ruta porque da el nacimiento a la Capitanía de Chile. Después hice otro documental
que era de Lima y terminé en Salvador de Bahía, en el otro lado, los dos océanos. Porque cuando tenía 17 años, el cadet en esa época ya venía el Ejército Libertador de San Martín a cruzar los Andes hacia Chile. El virreinato del Perú era el único que quedaba y era poderoso. Entonces mandaron a todos sus soldados y a los cadetes de caballería y de infantería a pelear a Chile. Entre ellos estaba un cadete de 17 años que se llamaba Ramón Castilla y que era mirador del rey de España además. En esta primera batalla pierden los realistas, San Martín los captura y los meten a una cárcel. Pero Ramón Castilla, que tenía 17 años y era cadete, con un coronel de infantería llamado Fernando Cacho, huyeron hasta Valparaíso a pie, se treparon en un barco, dieron la vuelta por el estrecho de Magallanes, desembarcaron en Río de Janeiro y se vinieron a pie de nuevo al Perú para pelear por el rey de España. Entonces lo que fue un homenaje a Ramón Castilla que unió esos dos océanos a pie, que después es un presidente peruano de los más reconocidos, ¿no? Y lo último que he hecho es mi primera película de cine, pero de cine documental, no es una película de ficción, no es A su madre, ni Caiga quien caiga, es una película científica basada en nuestro océano, del cual vive ahora el 70% de la población, del cual no sabemos absolutamente nada, que nos da la vida. El agua que acabamos de tomar viene de ese océano porque todos los días sube a los nevados, a los glaciales y cae y riega el valle de Chincha y es el agua que tú te bañas y que tomas, en fin. Y como nosotros vivimos entre dos colosos, entre el Ande y el Pacífico, que es el océano más grande de la Tierra, del doble del Atlántico y el triple del Índico. Y no se conocía nada, entonces decidimos hacer, basado en la vida de 4 científicos que han estudiado el Pacífico peruano, hacer una película pero para pasarla en el cine. O sea, no en la televisión, sino con la técnica de cine. He perseguido ballenas un año, hemos utilizado drones, equipos submarinos, equipos de tierra, porque entran templos prehispánicos, paleontología, biodiversidad, cetáceos, etc. Y bueno, la estrenamos en los cines, se pasó acá, fueron todos los chicos de La Calera, y en Lima, en otra parte del Perú, y ahora está en Netflix. Netflix nos las compró y la pueden ver. Quien quiera entra a Netflix y ahí la encuentra. Así, felicitaciones entonces a Henry Mitrán, historiador chinchano, y gracias también por haber participado en esta oportunidad con los niños de Alto Larán, y esperemos pues que haya una siguiente oportunidad aquí en la provincia. Con todo gusto, cuando ustedes deseen estoy a su disposición. Chao. Estuvimos pues aquí en el Cuentacuentos organizado por la Fundación La Calera.